Bienvenidos, mentes inquietas. Se puede afirmar que los reyes católicos y sus consejeros fueron quienes lograron crear el primer ejército de la modernidad. Aún así, no podemos olvidar la importancia de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, para el arte de la guerra en España y Europa. Fue él quien transformó las leyes de la táctica y estrategia establecidas desde antiguo, y sus hombres destruyeron en un breve periodo de tiempo a varios ejércitos franceses. Gradualmente hizo evolucionar la forma de actuar de su ejército para imprimirle una movilidad y adaptabilidad que asombró a los contemporáneos. Si en algún momento se produjo una revolución militar, sin duda fue don Gonzalo Fernández de Córdoba a quien se debe reconocer como su verdadero autor. El legado militar del gran capitán perduró en los ejércitos de los tercios españoles durante al menos 2 siglos. En el medievo, la infantería había tenido un papel secundario en el arte de la guerra, como hemos visto en el capítulo anterior. Durante el largo conflicto de la Guerra de los 100 años, empezaron a aparecer compañías de infantería mercenarias, que ofrecían sus servicios por un precio. Estas estaban muy especializadas en sus labores, y desde finales del medievo era la única infantería profesional. Todos sus miembros compartían una misma arma principal, como por ejemplo la pica, la ballesta o el arco largo. Estos soldados solían demostrar su experiencia y entrenamiento en los conflictos, por lo que cada vez más empezaron a ser contratados por las ciudades y estados cuando estallaba un conflicto bélico. Las enseñanzas suizas a la hora de derrotar a los caballeros borgoñones no cayeron en el olvido, y durante las décadas finales del siglo XV, los ejércitos europeos fueron introduciendo el uso de la pica en formaciones compactas, lo que permitía aumentar el número de hombres de los ejércitos ante el reducido coste y la facilidad de aprender su uso. La pica entra en auge junto con los proyectiles, ya que los famosos cuadros de piqueros ganaban las batallas contra infantería y caballería al retomar la táctica empleada por las falanges macedónicas. La masa hacía su fuerza, que era tanto defensiva como ofensiva, aunque algo lenta y estática. Los escuadrones de piqueros solo eran vulnerables a las armas de fuego o los proyectiles. Los suizos luchaban con picas en formaciones compactas y lineales, verdaderas amalgamas de hombres que, aunque juntos, luchaban prácticamente de manera individual. Los lansquenetes alemanes implantaron los escuadrones, evolucionando la táctica, mientras que los españoles llevaron el sistema más allá, introduciendo e integrando a las armas de fuego en el conjunto, lo que muy pronto fue imitado por las demás naciones. Las armas de fuego portátiles se habían popularizado en Italia. Especialmente a partir de la década de 1430, había crecido el número de pequeños grupos de especialistas equipados con esta clase de armas, creándose compañías de sciopettieri en los ejércitos milaneses y venecianos, generalizándose su uso en toda Italia tras la paz de Lodi de 1454, introduciendo incluso el ejército papal una compañía de este tipo. Ya a finales del siglo XV, la infantería de algunos estados italianos, como la de Milán, empezaba a prescindir de la mayor parte de las ballestas en favor de las armas de fuego, apareciendo el arcabuz. Era un arma fácil de usar, a lo que se sumaba que se trataba de un artefacto que era más sencillo y barato de producir, especialmente su munición. A pesar de que las armas de fuego estaban ganándose un puesto en los ejércitos europeos, las compañías de tiradores eran muy limitadas, prefiriéndose su uso en la defensa de las fortificaciones. En ellos, la caballería seguía siendo el arma predominante principal, y en la infantería solo una pequeña parte de los hombres usaban armas arrojadizas o de fuego. Incluso a la altura de 1520, un reputado escritor de temas políticos como Maquiavelo todavía daba poca importancia a las armas de fuego. Gonzalo Fernández de Córdoba fue capaz de dar a la infantería un nuevo papel central en el combate, poniendo la prueba con éxito durante las 2 expediciones que realizó a Nápoles.
Según el cronista Jerónimo de Zurita, fue en 1497 cuando se comenzó a dividir a los peones del ejército de los Reyes Católicos según su armamento, poniéndose en práctica en el enfrentamiento franco-español en el Rosellón, en donde se reformó la infantería a la manera suiza o alemana. Un tercio estaría armado con picas como los alemanes los traían. Otro tercio lo haría con escudos y espadas, además de dardos, y los demás tendrían ballestas y espingardas repartidos en cuadrillas de 50 hombres. Queda patente que, a pesar de la introducción del modelo suizo o alemán, se procuró que el soldado hispánico poseyera una potencia de fuego considerable, representando un tercio de la fuerza. Durante la primera expedición napolitana, Gonzalo Fernández de Córdoba contó con 5.000 peones, entre los que se encontraban numerosos veteranos de la Guerra de Granada, pero que todavía no estaban totalmente armados y entrenados en las tácticas modernas, ya que servían fundamentalmente con lanzas, espadas, escudos, ballestas y espingardas. Tras sufrir la derrota de Seminara el 21 de junio de 1495, probablemente por combatir según la manera italiana, al actuar bajo la autoridad de Ferrante II, rey de Nápoles, el gran capitán pudo poner en práctica las tácticas que había aprendido durante su experiencia granadina, y la suerte pasó a estar de su lado. Con un pequeño ejército de 2.500 hombres, entre ellos 100 hombres de armas y 400 jinetes ligeros, comenzó a desarrollar tácticas de guerrilla, mediante enfrentamientos de baja intensidad o golpes de mano, con la intención de minar al ejército francés. Gonzalo Fernández de Córdoba disponía a sus tropas en orden abierto y hacia suya la ventaja que le prestaba el terreno, por lo que obligaba a combatir al enemigo donde él quería y bajo los tiempos que más le favorecían. Desde el punto de vista táctico, en el cuerpo a cuerpo, los peones españoles armados con dardos, espadas y escudos, que en la época llegaron a ser comparados con los legionarios romanos, fueron claramente superiores a los piqueros suizos, las mejores y más cotizadas tropas de la época para derrotar a la caballería pesada. Estos fueron incapaces de enfrentarse a un oponente que prefería luchar en orden abierto, apoyado por una importante potencia de fuego. Era como si un titán quisiera acabar a golpes con un enjambre de avispas, y antes de que pudiera asestar el primer golpe, éstas ya hubiesen desaparecido para concentrar su ataque en otro lugar. Así ocurrió durante el asedio de Atella en 1496, cuando los infantes escudados hispánicos destruyeron un cuadro de piqueros suizos, hostigándoles continuamente hasta lograr romper su cohesión. En la segunda expedición a Nápoles, ya las tropas de a pie enviadas habían sufrido las mejoras derivadas de las lecciones aprendidas en la primera campaña. Llama la atención la desaparición del soldado escudado en las cuentas que se han conservado, a pesar del excelente resultado que este tipo de combatiente había dado en la campaña anterior. La infantería que zarpó de Málaga estaba formada por 3.042 efectivos divididos en 22 capitanías, entre los cuales había espingarderos, lanceros y ballesteros. Entre la infantería había muchas armas de fuego portátiles y todas las compañías tenían espingarderos entre sus efectivos, aunque todavía no se había abandonado la ballesta y todavía no todos los hombres llevaban picas. Ninguna nación realmente había hecho una apuesta por usar armas de fuego portátiles a gran escala en batallas campales, y menos aún por integrar en las mismas unidades todas las armas en conjunto. Hasta ese momento, las compañías estaban especializadas y solían organizarse atendiendo a su armamento. El gran capitán introdujo acertadamente en las mismas compañías distintas modalidades de armas de cuerpo a cuerpo y de fuego, lo que ayudaba a que entre ellas tuvieran una mayor conexión y apoyo, permitiendo una mayor efectividad, y que a nivel táctico las compañías pudieran ser más polivalentes e independientes. La superioridad de las armas de fuego quedó patente durante la batalla de Ceriñola de 1503, cuando los espingarderos castellanos literalmente acribillaron, primero, a las 2 unidades de gendarmes franceses que encabezaban el asalto a las posiciones españolas, para a continuación
hacer lo mismo con un cuadro de piqueros suizos. Por primera vez, una infantería provista de armas de fuego venció a los dos tipos de tropas más reputadas de su tiempo. Para hacerlo, se apoyó en obras defensivas de campaña, un foso y un contingente de lansquenetes alemanes armados con picas. Gracias al gran capitán, las armas de fuego portátiles habían demostrado ser enormemente útiles, por lo que su precoz uso en las formaciones de infantería ayudó a los españoles a hacerse con innumerables victorias en las guerras de Italia. De hecho, la palabra bicoca, cuya definición en castellano es la de ganga, viene de una batalla de igual nombre librada en Italia contra los franceses en 1522, donde los españoles cosecharon una aplastante victoria a cambio de pocas bajas. En la batalla de Pavía, 1525, el gran número de armas de fuego que llevaban los españoles y la mayor pericia de sus tiradores sería determinante en la victoria. Por aquel entonces las compañías de infantería españolas tenían a más de una tercera parte de sus hombres armados con arcabuces y escopetas, una versión más primitiva de este. La importancia de las armas de fuego se transmitió posteriormente a los tercios. Los tiradores eran los más selectos de las compañías y cobraban mejores sueldos en compensación por su especialización, la munición y el gasto en pólvora. En cambio, los lansquenetes alemanes y la infantería francesa, si bien habían introducido el uso de armas de fuego junto a sus formaciones de picas, el número de sus tiradores era mucho más limitado. La herencia del gran capitán y sus campañas en Italia se puede resumir en los siguientes puntos. Se consolida un ejército de intervención que puede estar movilizado todo el año y actuar a gran distancia de la península ibérica. Sus integrantes se convierten en soldados profesionales, primando la presencia de veteranos e imponiéndose la calidad de la tropa sobre la cantidad. La infantería suplanta a la caballería pesada como la espina dorsal del ejército gracias a una nueva orgánica y administración. Gradualmente, se organiza en unidades más grandes que la compañía. Estas, a su vez, integran varios tipos de armas que aumentan su capacidad de defensa, picas, pero también su potencia de fuego, espingardas y posteriormente arcabuces. La nobleza pasa a combatir a pie y compone parte de la oficialidad. La tropa así acabará asimilando parte de su idiosincrasia e incluso aspirará al ascenso social. La caballería pierde su importancia anterior y tácticamente es relegada a misiones más secundarias, pero no por ello sin importancia. El arma montada se va a convertir en los ojos y oídos del ejército, pero también va a ser capaz de actuar con mayor conexión y cercanía de la infantería. El servicio de extranjeros. Con la actuación de fuerzas calabresas, napolitanas y alemanas, se formaliza la presencia de soldados foráneos dentro de los ejércitos de la monarquía, los cuales suplirán las debilidades numéricas del contingente hispánico.